Muchas gracias por acompañarnos con el fin de honrar el tiempo y la puntualidad de quienes se unieron. Desde ya la idea es arrancar. Muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, digamos que quiero arrancar por contarles un poco cuál ha sido la dinámica para quienes de pronto los que están acá que nos han acompañado en otros espacios, y no para contextualizarlos. Y es que durante todo el año en AF, empresa experta en procesos de automatización y en procesos de transformación digital en empresas, hemos venido desarrollando una serie de espacios pensados para el público en general, en los que podamos compartir nuestro conocimiento de forma simple y accesible respecto a la tecnología, ¿no? Porque parece pues que al final la tecnología llegó, la IA y todas estas dinámicas, y parece que se llevó por delante a quien no se adaptó, pero detrás de esto pues hay mucho que podemos compartir precisamente para sumarnos a la ola y ser parte de ese grupo de profesionales, empresarios, empresas que adoptan la tecnología a través de precisamente espacios como este, que están pensados pues para compartir conocimiento y para que todos podamos entender no solamente los beneficios de la tecnología, sino realmente cómo usarla, cómo aplicarla, si aplica, si no aplica, en dónde aplica, etcétera. Entonces, pensando precisamente en eso, tenemos hoy este espacio, y este espacio está pensado para poder entre todos entender cuál es la mejor ruta para identificar y decidir antes de automatizar. Entonces, para eso pues tenemos dos invitados. El primero de ellos es Mateo Carmona, el cual es, o cuando pensamos más bien en el futuro del trabajo, pensamos en velocidad, precisión y equipos que operan desde cualquier lugar. Nuestro invitado, Mateo, ha convertido esa visión en realidades medibles: 98% en menos tiempo de procesamiento, 99% en menos pérdida documental, más de 10 millones de procesos ejecutados y más de 50.000 usuarios beneficiados o impactados con las soluciones de sus empresas. Mateo es CEO de AF y cofundador de AF Robotics. Ha acompañado a empresas y organizaciones a escalar con tecnologías de vanguardia como BPMS y RPA, además de otras tantas, y es mentor en iniciativas como Torre Negra Accelerator y Pro Antioquia, además de ser ganador del premio Andy a la creación de empresa y nombrado Top Entrepreneur to Follow en 2025 por Forbes. Entonces, pues, Mate, bienvenido. No sé si quieras mencionar algo antes de arrancar, si no, pues seguimos. No, con esa introducción todo quedó dicho. Muchísimas gracias. Listo. Y por otro lado nos acompaña Roberto Suárez, quien es cofundador de AF Robotics. Y básicamente hay compañías que hablan de automatizar y otras que lo logran con impacto real. Nuestro invitado, pues precisamente hace parte de ese segundo grupo. Roberto es cofundador y Chief Marketing Officer de AF Robotics. Se destaca por liderar operaciones inteligentes integrando RPA y Intelligent Automation para eliminar trabajo manual, acelerar decisiones y habilitar procesos autónomos. Su enfoque combina estrategia comercial y marketing con ejecución técnica para alcanzar velocidades hasta por 90% menos de errores y ahorros comprobables, impulsando el crecimiento en mercados de alto dinamismo como Texas y Latam. Ha asesorado además a marcas de clase mundial en su carrera y hoy viene a mostrarnos cómo pasar de iniciativas aisladas a operaciones inteligentes. Robert, bienvenido. Cuéntame si quieres añadir algo más. Muchas gracias por esa gran introducción. Muy bien. Arranquemos más bien. Buenos días a Listo. todos. Bienvenidos a nuestro webinar. Voy a arrancar no hablando como parte de una empresa de tecnología, sino como emprendedor, fundador de empresa y director de dos compañías. Y digamos que ahorita tenemos un afán, todos los que dirigimos nuestras empresas o dirigimos áreas de las mismas en las que hay una cantidad de tecnología, hay un montón de soluciones, herramientas entre agentes como GPT, entre bots como de RPA, que unos piensan, otros pueden simplemente no pensar y ejecutar una serie de tareas en velocidades espectaculares. Google lanza una cantidad de soluciones, OpenAI lanza una cantidad de soluciones y todos decimos, no, madre, queremos eso ya porque sé que mi empresa lo necesita, sé que para mi empresa son soluciones espectaculares porque me van a permitir mejorar muchísimas cosas. La pregunta del millón es, ¿por dónde comienzo? Y todos, me pasa, y me pasaba mucho antes, nos íbamos derecho a qué tecnología voy a cotizar y qué tecnología voy a necesitar.
Pero ojo, esto no viene pasando solo hoy. Esto viene pasando hace décadas con implementaciones de CRMs, ERPs, otros sistemas que todas las empresas hoy en día usan, hasta el mismo software contable. Y decimos, ya, hay que cotizarlo ya porque lo necesitamos, porque hay que implementarlo. Pero lo más importante que debemos hacer todos los que dirigimos áreas o empresas es, necesitamos desacelerar y pensar con cabeza fría. Digamos que la tecnología podemos dejarla en espera un momentico y más bien devolvernos un poco a qué es lo que le duele a nuestro negocio, qué es lo que le duele a nuestra empresa, qué le duele a mi área, si estoy en finanzas, si estoy en operaciones, si estoy en ventas. Cualquier área se puede implementar tecnología y automatizar muchísimas cosas, pero entonces nos debemos pensar en qué me duele. Dolores como nos escriben los clientes y nos demoramos en darle respuesta, el cierre mensual de contabilidad y finanzas siempre está tarde, la conciliación bancaria no me da abasto el equipo que tengo para hacerlas, y a todas las empresas del mundo nos toca hacer esto que estoy mencionando. Pero entonces tengo la información 2 meses tarde y la cartera vencida, entonces no la tengo actualizada. Quiero escalar y quiero empezar a exportar, pero entonces no puedo hacerlo sin tener que sumar manos y manos y manos, que ojo, la contratación humana siempre va a ser la mejor opción. Lo que pasa es que tenemos que buscar cómo trabaja en armonía la tecnología e impulsa al humano. Entonces, para escalar me toca llenarme de gente y llenarme de sobrecostos. No, no es necesario. Entonces, es otro dolor que tenemos. O a quién voy a poner a cargo de avanzar y de arrancar con la transformación tecnológica o la transformación digital de mi empresa. ¿Será que debo abordar a tecnología? ¿Debo subir a finanzas al bus? ¿Debo subir al gerente de operaciones? Independiente de la estructura de la empresa, al final lo que tenemos que pensar, ¿dónde están nuestros cuellos de botella a nivel de información, a nivel de atención al cliente, a nivel de procesos? Y a partir de esos cuellos de botella, no es empezar a buscar automatizarlos todos como locos e implementar robots y agentes y más ahora que hay plataformas que tienen un componente de que hágalo usted mismo, pero pues igual hay que tener cierto conocimiento para ese hágalo usted mismo, y es de volverse a pensar en, ok, ¿dónde está mi principal dolor? Pero asimismo, hay, lo ideal es pensar en cuál es ese mango bajito, cuál es esa victoria temprana que me dice, ok, me permite aprender de identificar un cuello de botella o un dolor que tengo a nivel de proceso, me permite identificar cuál es el mejor camino de organizar la casa con ese dolor puntual y buscar cuál es la mejor tecnología que funciona, cómo capacitar a mi equipo para que esto funcione, porque por más que la inteligencia artificial comienza a pensar por sí misma en algunos casos y creemos que, como nos ha pasado antes con otros sistemas, es conectar y prender. No, cualquier sistema, incluida la inteligencia artificial, necesita la supervisión humana y necesita la interacción humana y que el humano esté pendiente de, ok, lo está haciendo bien, lo está haciendo en los tiempos que necesito y sobre todo me está devolviendo la inversión, porque eso es algo muy importante a tener en cuenta. ¿Cómo voy a identificar que si invierto X o Y presupuesto en tecnología, en automatización y demás, cómo voy a ver el retorno de esa inversión? Entonces me libero horas en el equipo humano y estoy usando mejor el equipo humano donde realmente el humano aporta valor, es decir, creatividad, estrategia, esa intuición y esa noción humana que todavía es demasiado valiosa en los negocios, en la dirección, en el direccionamiento de la empresa. Entonces es desacelerar, hacer un checklist, pensar con cabeza fría y desde el negocio y desde lo que me duele o la gran oportunidad que tengo con mi empresa, comenzar a repasarlo para después sí ver qué tecnología aplica. Mateo, mi socio, con su amplia experiencia, como lo dijo Nicolás, pues viene asesorando muchísimas empresas de todos los tamaños y en diferentes países, precisamente en identifiquemos eso y cuál es el mejor camino para mejorar, avanzar, innovar a nivel tecnológico en la empresa, innovar a nivel de procesos, automatizar. Entonces, le cedo la palabra a Mateo para que comience a contarnos un poco en ese paso a paso y en ese repaso que debo hacer en mi negocio para tomar el camino correcto hacia la automatización. Perfecto. Robert, mil gracias y a todos, buenos días. Y con esa ventana que dice Robert, yo creo que el comentario más común que encontramos, lo más frecuente que nos hacen cualquier charla, justamente la semana pasada estaba en un evento de Confecámaras y de Confaman hablando de este tema de inteligencia artificial, para dónde iba el tema. Y volvían a repetir la pregunta. Y la pregunta es, listo, muy bacano todo eso, muy chévere todo eso, ya sabemos,
pero ¿por dónde arrancamos? Entonces, digamos que les vamos a traer dos cositas o tres cositas sencillas de aplicar. No vamos a hablar de temas muy sofisticados. Esto es más de una hoja de ruta. Me gustaría hacer, antes de arrancar esta vaina, una claridad. Recuerden que por dónde arrancar depende de dónde están ustedes en compañía y cuál es su compañía. Si usted es una compañía pequeña, tiene unas condiciones diferentes a una mediana y tiene unas condiciones diferentes a una grande o a un gran corporativo. Dependiendo de donde usted esté parado, pues habrá por dónde iniciar o no. Esto es estándar y aplica casi para todos los sectores y se interpreta o se adapta según el contexto en el que esté pasando. Entonces, si quieres darle, Nico, adelante. Básicamente, este es un framework rápido no, qué es lo que pretende o uno cómo selecciona proyectos. ¿Listo? Entonces, lo primero es, ¿por qué hacerlo? Entonces, hombre, ¿cómo hacemos o cómo alineamos ese proyecto? ¿Qué tan alineado está con la estrategia? ¿Listo? ¿Qué tan maduro está? Si se dan cuenta, les dejamos unos tipsitos ahí debajo y es, cuando hacemos esa pregunta, ¿detrás de qué vamos? Si preguntamos la alineación estratégica del proyecto, si nos dicen, hombre, yo necesito automatizar un bot para hacer causas facturas. Hombre, venga, pensemos eso, ¿a qué le pega? ¿Y cómo le pega? Y es una sentada no muy larga. Si uno tiene claro hacia dónde, cuál es el norte de la organización, pues en realidad bajar eso a esa operación, a qué indicador está pegando, debe ser relativamente fácil. Entonces, uno es, yo necesito integrar todo el tema de estrategia a mi proyecto, porque en últimas, la alta dirección y el alto liderazgo de la compañía tiene que integrarse y tiene que hacer parte del proyecto. En la madurez operativa tiene que ver muchísimo, y esto es una regla que mencionamos mucho todos los que trabajamos con datos, y es que hay una regla en sistemas de información, es que si trash in, trash out, si inyectamos basura, el sistema va a arrojar basura. Entonces, el tema de saber cómo están los datos, cómo es el tema de procesos al interior y cómo es la cultura de organización alrededor de ese frente que queremos intervenir. Temas de casos de impacto, hombre, es un mango bajito, un quick win, que podemos lograrlo rápido. ¿Qué tan rápido podemos entregar un impacto positivo al negocio para que el negocio se monte y pueda percibir y saborear el valor de la tecnología y el tema de automatización y todo lo que está pasando alrededor? Porque, como decía Roberto, pues ahorita lo que hay es un bombardeo enorme de herramientas, pero nadie se ha puesto a pensar en los principios básicos, y es, todo eso responde a un negocio, y un negocio que opera a través de procesos y de personas. Entonces, nos toca devolvernos un paso y empezar a estructurar eso desde allí. Buscar procesos simples, temas repetitivos, normalmente agilizan y facilitan el impacto. El tema de gobernanza y es crítico, y es, hombre, ¿cómo vamos a gobernar cualquier cosa? ¿Cuál es la cultura alrededor de lo que vamos a montar? Porque normalmente la tecnología modifica el modelo de operación. Entonces hay que ser conscientes que tenemos que tener cultura lista para recibir esa nueva propuesta, adoptarla rápidamente e iterarla en el tiempo. No todas las soluciones aplican igual. Por iguales que sean, yo puedo comprar el mismo ERP o el mismo proceso o la misma herramienta, y con solamente el hecho de cambiar de compañía, voy a hacer un ejemplo facilito. Yo puedo estar en, no sé, en El Éxito y puedo estar en Jumbo. Y me dicen, hombre, los dos son grandes retails, cadenas enormes, el mismo proceso, y posiblemente varía justamente por eso. Varía por temas de cultura y varía por temas de gobernanza. Y todo lo asociado a la tecnología de plataforma. Lo que queremos hacer, tenemos la infraestructura necesaria. Tenemos una plataforma que sea segura, que sea escalable, que no nos genere inconvenientes a la hora de modificar lo que el negocio requiere de nosotros. Con esos principios, dale un poquito adelante, Nico, todos los principios que estamos mencionando, pues entonces nos podemos hacer preguntas para definir el backlog. Entonces, hombre, ¿qué tan repetitivo es el proceso? Hombre, esa vaina pasa todos los días a la misma hora y pasa 10 veces. Listo. Si hay documentación. Y esto, yo sé que ahí se ve como una diapositiva, pero esto en realidad es, imagínenselo como fuera una hojita. Y en la hojita dice, hombre, vamos a buscar candidato a candidato. Hombre, ¿cuál es el concepto de repetitividad? ¿Qué procesos son manuales, repetitivos y frecuentes? Y empiezan a listarlo. Estos de la compañía. En documentación, ¿qué procesos hay documentados? Estos. Y ahí abajo ponemos el tip, y es detrás de qué estamos buscando. Entonces, hombre, buscar repetitividad es facilitar la automatización rápida. Si es una cosa que se repite mucho, seguramente va a ser muy rápido automatizado. Si está bien documentada, mitigamos el riesgo o los riesgos asociados a automatización. ¿Quién de aquí ya ha hecho proyectos de automatización? Levante la mano, con confianza. Sebastián. Y Fabio también. No sé si alguno de ustedes quiere contar un poquito sobre su experiencia automatizando.
yo me aventuro entonces y buenos días a todos. Buenos días, doctor. Eh, sí, he gerenciado procesos de automatización como consultor y la mayor dificultad es que el público objetivo no sabe de qué se trata el tema. Entonces, además de hacer pues la llevada de los nuevos procesos automatizados, hay que, digámoslo, colonizar, evangelizar, algo por el estilo, porque el principal problema desde mi óptica es que las empresas no están preparadas. Las personas de las empresas no están preparadas. Muchas gracias, hombre, por tu aporte. ¿No? Sebastián, ¿quiere decir algo al respecto? Pues yo he gestionado algunos procesos de automatización, más que todo en Python, Sí. y me he encontrado de que, o sea, digamos que a nivel laboral, las personas se les vuelve tan común el día a día y los envuelve ese afán que a veces no son conscientes del tiempo que se toman haciendo tareas muy repetitivas. Y cuando uno llega con las soluciones, como que, uff, o sea, no había caído en cuenta o no había tenido presente de que siempre hago lo mismo durante la jornada laboral. Entonces, esos son, como lo decías, pequeñas acciones que generan grandes impactos a nivel interno. Perfecto. Mira, Sebastián y Fabio por el comentario, don Robert. Sumado a lo que dice Sebastián, me acuerda algo y es que efectivamente a todos nos consume tanto el día a día que cuando nos dicen, venga, reunamos un momento o paremos un momento a revisar este proceso, esta tarea o lo que sea. No, yo no tengo tiempo para eso, estoy muy ocupado. Y pasa muchísimo y ahí es donde entra el desaceleremos un momentico que podemos implementar cosas que le va a abrir cualquier cantidad de tiempo hacia adelante. De acuerdo. Carlos. ¿Me escuchan ahí? Fuerte y claro. Sí, señor. Saludos a todos. Un gusto, papá. Bueno, mire, yo he automatizado en varias organizaciones donde estaba. Y básicamente para mí lo más difícil es llegar a automatizar porque les duele el proceso y no hay documentación. Y el proceso está en la cabeza de las personas. Y entonces Pedro lo hace de una forma, Juanito lo hace de la otra. Entonces nos metemos, automatizamos, compramos la super herramienta o hacemos la super programación. Y cuando llega una regla, por norma o por exacto, pequeñitas, diferentes, se rompe todo. Y la culpa es de la herramienta, la culpa es del programador. Pero la culpa está mucho más atrás, ¿cierto? En esta parte de esos procesos que no están totalmente documentados, que dependen de las personas. Y es ahí donde posiblemente esos esfuerzos de automatización pierden un poco esa importancia porque inmediatamente voltean a mirar son las herramientas. Y eso ha sido para mí ha sido un tema complejo porque es muy difícil apuntar hacia el proceso y es muy fácil indicar que la culpa es de la tecnología. Entonces ahí es donde viene un poco que se pierde credibilidad en esto. Muchísimas gracias, hombre, Carlos, por tu aporte. Y lo que me gustó de tanto lo que dijo Fabio, Sebastián, Carlos, el mío Roberto, pues que trabajamos en esto, es que se nota que sí han estado metidos. Y la razón es esa, o sea, y estas justamente esas preguntas que tenemos aquí en la pantalla, no va a ser que no pase, pero hace que pase al mínimo posible, mitigar el riesgo. ¿Por qué? Como mencionaba Carlos, Fabio, Sebastián, hay unos riesgos asociados y si se dan cuenta, estamos asociados a la forma de operar y al ser humano en sí. Cuando uno hace algo repetitivo, el cerebro tiene una capacidad impresionante de automatizarlo para que usted no tenga que ser consciente de, sino que simplemente lo hagan automático. Cuando usted lo hace en automático tiene una ventaja, es que lo hace mucho más rápido, pero tiene una desventaja y es que no sabe si está inyectando o no inyectando errores o si pone en jaque o no la compañía. Y además de eso, al momento, como mencionaba Carlos y Fabio, cuando uno va a preguntarles, venga, este es el dolor, esto fue lo que acordamos todos que nos duele en la compañía. Quiero que me cuente eso, cómo opera, cómo pasa, cómo acontece al interior de la organización. Mucha de la gente se traga pedazos, no se han dado cuenta de eso. Empiezan a contar el proceso y como dijo yo, Carlos, una sola regla, una excepción que se me saltó, el sistema inmediatamente se desploma. ¿Por qué? Porque la automatización no supone. La automatización lo que hace es como condensar el conocimiento de todos los actores asociados a la actividad. Entonces,
esa es la razón principal por la cual tecnologías como los RPA son tecnologías mucho más rápidas de implementar, seguidas ya después por el tema de agéntica, que es un poquito más sofisticado, pero relativamente sencillo, y temas asociados ya a orquestadores e integradores, que son un poquito más sofisticados. ¿Por qué? Porque entre más actores tenga yo, más mentes tengo que ir a revisar, mentes que tengo que ir a leer, empezar a hacer las preguntas correctas para entender muy bien cuáles son las reglas de flujo, cuáles son las reglas de negocio, cuáles son las excepciones, los artefactos que pasan por detrás del flujo de trabajo, para que eso ya en adelante pues, se pueda hacer de manera automática. Y entiendes automático cuando no tiene intervención humana. Por eso hay procesos que cuando realmente son automáticos se desaparecen de la vida de las personas, porque de en adelante las máquinas se encargan de eso. Un ejemplo sencillo, cuando uno compra un tiquete de avión, hay unas entradas que uno da, el proceso lo guía, pero en realidad no hay personas detrás buscando qué avión es disponible, cuántas sillas les queda, qué tarifa lo va a cobrar, si va a llevar maleta o no. Son procesos que se desaparecen, entonces simplemente tengo que monitorear que el sistema lo haga bien, que las reglas estén bien, que los datos estén correctos y simplemente el usuario interactúe directamente con el proceso. Entonces, cuando llegamos a ese nivel, son procesos tan maduros que seguramente están muy bien documentados y no solamente documentados en la forma operar anterior, sino en la forma operar digital y cómo se ha ido haciendo la iteración. Son procesos que generan normalmente una carga transaccional muy grande, son muy repetitivos, pasan muchas veces en unidad de tiempo. Lo otro, y pasando rápidamente por acá, otras preguntas importantes que tenemos que tener, tema de experiencia del cliente, que con el proceso que les acabo de dar de ejemplo aplica perfectamente, es hombre, ¿cómo quiero yo que el cliente tenga la menor fricción posible? Y si yo quito la fricción, es cómo educo al cliente para que interactúe de la manera más autónoma posible y lo que sea que termine con él, ya sea el sistema de información o las personas o la combinación de los dos, pues no le quite tiempo, no le dé dolor de cabeza, no haga que se baje de entusiasmo, entre otras cosas pues que pasan en el momento que se requiere el proceso. Otro, y este es el más común, y se van a dar cuenta, y es cuando a nosotros nos llaman. Normalmente nos salen siempre con una de estas dos o las dos preguntas, pero no todas. Siempre se preguntan, ¿qué me está costando mucho o qué me está afectando al cliente? Y está bien, son dos vectores importantes. Pero eso que están viendo en pantalla básicamente es ¿cómo se llama eso? Como la superposición de 5 círculos diferentes. Imagínense que hay un círculo donde ustedes montan todos los proyectos que vieron que son muy repetitivos y después juntan en otro círculo todos los de documentación y luego montan todos los que afectan la experiencia del cliente y luego montan todos los costos operativos y luego todo lo que genera errores y retrabajo. En ese centro donde se superponen los 5 círculos, ahí seguramente van a tener el primer alfa. Es, hombre, esto es por donde vamos a arrancar. Y por eso es importante hacer las preguntas separadas y luego empezar a combinarlos entre sí. Este dónde se encuentra con este dónde se encuentra con este. Es mucho más potente un proceso que está bien documentado y es muy repetitivo a un proceso que solamente está repetitivo. Es mucho más fácil de implementar o genera un impacto más grande cuando yo tengo documentado, repetitivo, experiencia del cliente y costos operativos, a que si solamente tengo costo operativo y experiencia del cliente. ¿Por qué? Por lo que mencionaban ahorita los asistentes. Y es, la documentación lo que me garantiza a mí es, yo puedo entender a profundidad cómo opera. La repetitividad lo que me va a garantizar es cómo hago yo para que esa vaina retorne el valor lo más rápido posible. La experiencia del cliente lo que busca es cómo hago yo para que me compren más, para que esa capacidad de escalamiento del negocio no se vea afectada por el back office. El costo operativo directamente le pega a la rentabilidad del negocio. Si le pega a la rentabilidad del negocio, le pega directamente a la escalabilidad y crecimiento del negocio. Devuelve un poquito. Discúlpeme que... Ahí yo, Dale. A lo que viene diciendo Mateo, y va muy alineado con lo que mencionaba ahorita Carlos David, y es, efectivamente pasa mucho, y nos ha pasado con clientes con los que venimos conversando fácilmente 2 años, y listo, tenemos mapeados estos procesos, acá tenemos unos cuellos de botella que nos cuestan tantas horas al mes, esto se traduce en tanta plata. Ya cuando entramos a revisar, es como uno estuviera buceando hacia la profundidad a mirar qué hay abajo, entonces empieza uno a quitar las matas y a ver, entonces empieza uno a hacer las preguntas y nos damos cuenta, tanto el cliente, nosotros, y hacemos caer en cuenta al cliente de, madre, el que ejecuta el proceso lo ve de una forma, el jefe del área lo ve de otra, finanzas lo ve de otra manera, tecnología lo ve de otra manera. Y hay algo que Mateo me ha dicho desde que empezamos a trabajar juntos y me lo dice mucho es un proceso, todos nos imaginamos los procesos como
como un flujograma, un mapa complejo y aburrido, pero en realidad, y aquí en lo que me dice Matt, un proceso es un acuerdo entre personas de cómo va a funcionar el área, la tarea o la empresa en general. Y es, pongámonos todos de acuerdo en cómo es esta tarea, por sencilla que sea, y de ahí para arriba todo es mucho más sencillo. Así es. Así es. Y con esa idea yo creo que ese concepto y hay una cosa importante de este espacio. Aquí estamos hablando de volverlo un poquito, Nico. Estamos hablando entre pares. Si se dan cuenta, aquí otras personas que han automatizado y estamos hablando de igual a igual. Y también, si quieren subir la mano y poner sus comentarios, todos son bienvenidos porque en últimas, y el objetivo de esto, Robert lo sabe muy bien, Nicolás lo sabe muy bien, es poner la conversación sobre la mesa, generar inteligencia colectiva. ¿Por qué? Porque esto no es el futuro, esto es el pasado. Y si no somos capaces de desatrasarnos, pues el presente nos va a quedar muy difícil, competir nos queda muy difícil. Y nuestro objetivo como empresarios, nuestro objetivo como personas que trabajan en tecnología, en proceso, en automatización, es que esto genere el mayor impacto posible, que como sociedad nos potencialice, no que sea nuestra perdición. Entonces, por eso queremos poner este comentario sobre la mesa y empezar a discutir estos temas. Aquí no hay, es esto, pero no es lo otro. Aquí lo que estamos compartiendo es nuestra experiencia en el campo y ojalá les sirva a ustedes. Si ustedes tienen cosas que nos quieran aportar, también es muy bienvenido. Para finalizar esta idea de las preguntas del backlog, que eso es importante. Lo primero, entonces ya se imaginarán que lo primero que recomendamos es monte el backlog. Monte el backlog, ponga una lista. Esa lista tiene 200 filas, no importa. Monte. Tenga claro, pásese por todas las áreas de organización y tenga claro, hombre, a la organización, ¿qué le duele? ¿Qué es repetitivo? ¿Qué está bien documentado? ¿Qué genera mejor experiencia del cliente? Normalmente, cuando nosotros hacemos diseño de productos digitales, que es una de las cosas que hacemos, un pilar fundamental de la metodología es que nosotros hacemos el levantamiento y el diseño basado en 3 pilares. El primer pilar es lo que el dueño del proceso dice que pasa. Entonces, yo soy el dueño del área financiera y cuando las cosas pasan por mí, esto pasa así. 1, 2, 3, 4. Esto es lo que tiene que pasar acá. ¿Listo? Pero también hay otra parte es, hombre, ¿qué es lo que necesito que pase? Entonces, el equipo nuestro lo que hace es sentarse con la alta dirección a entender estratégicamente qué es lo que el negocio está requiriendo. Y desde allí preguntarle, hombre, cuando usted se imagina el negocio, este proceso que estamos interviniendo, ¿cómo le suma eso que usted está imaginando? Y diseñamos para que eso pase. Y el tercero, e igual de importante, no por último menos importante, igual de importante a los dos anteriores, es sentarnos con el usuario de piso, quien opera el proceso. ¿Por qué? Porque ese es el que vive el negocio. Y ahí se encuentra un montón de gaps positivos y gaps negativos, obviamente, como en todas partes, pero gaps donde el jefe del proceso dice que pasa esto, pero en realidad la persona actúa de otra manera y puede ser que actúe porque no les da la gana, y hemos encontrado casos por el estilo donde Roberto sabe muy bien cómo funciona el proceso, pero a Mateo no le da la gana de hacerlo, y eso es un gap que se encuentra. O dos, Roberto piensa que el negocio funciona de una manera, pero Mateo, que está metido allá 8 horas al día, 5 a la semana, durante los últimos 12 años, sabe que hay una forma mejor de hacerlo. Entonces, cuando hacemos ese reconocimiento y nos sentamos con el usuario, se encuentra uno un montón de soluciones, un montón de dolores que los mandos medios y los mandos altos tienen, que ya desde la operación se lograron mitigar, pero que no tienen la escalabilidad ni la replicabilidad en la operación. Entonces, uno lo que hace es, venga, revisemos eso, y revisamos cómo eso ensambla con toda la maquinaria, simulamos cómo afecta el negocio, y si sí, lo que hacemos es expandir la práctica al resto del negocio. Entonces, para pasar rápidamente por acá, reglas claras. Lo mencionaba ahorita Carlos, lo mencionó Fabio, lo mencionó Sebastián. Es muy importante uno tener muy claramente definidos cuáles son las reglas de negocio que afectan y cuáles son las excepciones del negocio. Listo. Todo el tema de compliance, y esto, acostumbrémonos a esto. Esto seguramente en ciertas ocasiones, cuando uno es pequeño y hasta mediano, esto se perdona. Uno puede saltarse el compliance mientras es el piloto. Pero normalmente en compañías grandes o con responsabilidades muy grandes, el tema de compliance es muy, muy importante y completamente crítico para el negocio. Es más, desde las compañías medianas es muy, muy crítico. Todo el tema de cumplir regulaciones y normativas asociadas al negocio en el que ustedes están. Perfectamente, cuando uno es pequeño, uno puede hacer experimentos y demorar el compliance hasta el momento que el experimento funcione. Pero cuando uno está en compañías medianas y grandes, normalmente uno tiene que tener esto en cuenta hasta en el mismo piloto. Temas de datos disponibles. Es importante todo el asunto
de lo que decía ahorita, de trash in, trash out. Entonces, hombre, si yo voy a hacer algo, voy a automatizar todas las reglas de negocio, todos los datos que manejan esas reglas, tienen que estar disponibles de manera digital, de tal manera que yo pueda usarlos en toma de decisiones, en estructuración de documentos, como insumo para que las herramientas automáticas puedan operar de manera autónoma, valga la redundancia. Todo es muy importante y esto casi nunca lo vemos. Esto sí es muy, 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 muy crítico porque casi nunca se ve, y es mapear muy bien los stakeholders. Muy, muy bien. Stakeholder no solamente el que quiere, hay un montón de stakeholders alrededor. ¿Quién paga por eso? ¿Quién lo patrocina? ¿Quién lo lidera? ¿Quién lidera el cambio? Dentro del equipo de operación, ¿quién se pone la camiseta y le muestra al resto del equipo que eso funciona? Eso es muy importante mapearlo para poderlo tener en cuenta durante la construcción. Y, por supuesto, como lo he mencionado muchas veces, ¿cuál es el impacto cómo le pega ese proceso a la estrategia? Ese proyecto que estamos haciendo, eso que queremos lograr, ¿cómo le pega a la estrategia? Si eso se alinea, tenemos el primer sí. El primer sí es desde la alta dirección, es, hombre, vea, señor director general, usted va para allá. Con lo que yo estoy haciendo, le estoy ahorrando tanto tiempo de camino, o le estoy creando esta capacidad, o le estoy permitiendo que pueda lograr esto y esto y esto. Son preguntas que suenan obvias, pero que normalmente cuando hacemos el ejercicio con proyectos de la vida real, rara vez nos saben responder todos los frentes. Tienen una información de una cosa, esto no tenemos claro, esto está parcial, esto no es actualizado, esto no nos hemos preguntado, esto hay que construirlo, y piensen que cuando eso se toma así, no porque no se puede hacer, sí se puede hacer. El detalle es que les va a quitar tiempo. Y Carlos lo mencionó ahorita. El tema del tema de la confianza y que la gente adopte está muy relacionado con el tiempo. Si el proyecto de automatización, ya sea con o sin IA, pero automatización, que yo le quite la carga operativa a las personas, toma poco tiempo, créanme que van a tener un montón de adeptos que van a querer más. Pero si son proyectos que toman mucho tiempo, porque cualquiera de estas preguntas que hicimos no estaban, y requerimos construirla para poder salir al aire, y necesitamos poder iterar. Lo mencionaba Roberto ahorita. Recuerden que el proceso es un acuerdo. Y si ese acuerdo no está claro, va a pasar lo mismo de, hombre, ¿qué pasa si, no sé, voy a poner un ejemplo bien bobo y bien común? Roberto y yo nos compramos un carro y decimos, en la semana, un día uno, un día el otro. ¿Qué pasa el séptimo día? Uno dice, pues, no importa. Puede ser que siga derecho, entonces nadie le va a tocar en los mismos días siempre. Está bien, pero otros dicen, no, yo necesito el carro siempre el lunes. Entonces, ¿cómo cuadramos eso? Todas esas cosas son ejemplos muy sencillos de lo que pasa realmente en la operación. Si esta persona se va a vacaciones, si esta decisión no se cumple, pero es un cliente muy importante. ¿Qué pasa si el jefe no está, pero está esta otra persona de esta otra área? Son conversaciones, son acuerdos donde yo tengo claro si esto pasa, esta es la consecuencia. Si esto ocurre, esta es la decisión que hay que tomar. Entonces, importante ponernos las filas con estas preguntas. Dale adelante. Yo agregaría, Mate, teniendo en cuenta el ejemplo del carro, y pasa mucho el momento de querer automatizar y revisar el proceso, y es lo más obvio es lo que termina entorpeciendo muchas veces el proceso en sí o el camino de la automatización. Y lo más obvio es lo que para todo el mundo es como, pero ¿cómo así? Eso está por hecho, pero no siempre está por hecho. Les pongo un ejemplo. Hace poquito cerramos un proyecto en Texas con una red de clínicas en 3 ciudades. Compraron un nuevo software de recursos humanos. Dijeron, listo, estamos perfectos para arrancar, es el software ideal. Y cayeron en cuenta después, ¿y quién va a migrar la información de los sistemas anteriores al nuevo? Y era lo más obvio del mundo. Y cuando fueron a revisar cuánto tiempo les tomaba migrar la información, les iba a tomar 8 meses, de pronto 10 o un año, y va a ser un año pagando el software sin usarlo porque aún no has migrado la información al mismo. Y era algo súper obvio. Bueno, nadie cayó en cuenta y obviamente se hizo una migración automatizada de información en 48 horas, pero fue algo tan obvio que nadie lo vio. Así es. Y eso que mencionas, Robert, me da pie para hablar de una cosa antes de entrar ya al tema de la herramienta de cuantificación. Y es, miren, los proyectos, entre más claros tengamos las respuestas anteriores, más rápido salen al aire. Esa es la regla. Entonces, proyectos como ese que mencionó Roberto, una cosa tan obvia y tan dolorosa y tan clara y tan fácilmente mapeable que en 48 horas quedó listo. Ese proyecto se firmó un martes, el siguiente miércoles estaba el robot listo para operar, hicieron pruebas al viernes,
sábado y domingo, pero el robot, lunes se cerró el proyecto. Pues porque era una cosa clara, visible, el alcance estaba limitado, sabemos cuáles son los sistemas de información, sabemos qué información, cómo está estructurada, cómo tenemos que organizar, cómo tenía que actuar un robot. Eso nos da pie pues, para un paréntesis. Recuerden que por hype que haya, hay ciertas tecnologías para ciertas cosas, no todo es inteligencia artificial, no todos son robots, no todos son orquestadores. En tareas, acuérdense este tipcito, cuando la tarea sea repetitiva y sea determinística, o sea, siempre es lo mismo, la mejor tecnología para eso es un robot. No se pongan a buscar nada más. Eso lo hace 100, 200, 500. Nosotros tenemos robots que han hecho la operación de una persona 1200 veces más rápido. Entonces, él no tiene que pensar, él no tiene que proponer, él no tiene que, si le cambia una condición o no. Esto es lo que tiene que hacer, él hágalo más rápido. Por ejemplo, una migración. Una migración no tiene muchas reglas diferentes a las que usted le entrega al negocio. No obstante, pues hay otros tipsitos. Tips asociados a, hombre, ¿de qué naturaleza es? ¿Lo que quiero automatizar es procesal o es procedimental? Hombre, ¿cuántas áreas o cuántos jefes hay durante la cadena que tengo que automatizar? Hay información física, hay información digital, solo es información digital. Esa información digital la determina una persona o viene directamente del sistema de información. Hay muchos componentes que hacen que uno pueda definir por qué tecnología se va. Para sacar prototipos, para conectar herramientas. Hay tecnologías low code, no code, hay orquestadores, hay integradores, hay robots, como les mencionábamos, hay robots inteligentes, hay inteligencia artificial, 28 tipos diferentes de inteligencia artificial con los que se puede jugar, algoritmos tanto de deep learning como de machine learning para hacer cosas. Entonces, el portafolio es tan grande que muchas veces se vuelve abrumador, pero en realidad al final el filtro más rápido para hacer las cosas es, hombre, si tiene que ver con alinear diferentes actores de diferentes áreas, o sea, no es mi proceso con lo que tengo que hacer, sino el proceso de mucha gente alineada, normalmente vayan por un orquestador. Si es una tarea repetitiva, pues de manera procedimental, normalmente es un robot, no se puede inventar vainas. Usted podría poner un robot a que haga algo procesal, pero se le va a costar, le va a generar ruido. Y si son temas donde aparece la palabra depende, y depende del contexto o depende del contenido, pues entonces normalmente inyecta inteligencia artificial, dependiendo obviamente de lo que es. Si es para ver, si es para escuchar, si es para escribir, para redactar, si es para clasificar, si es para optimizar. Hay diferentes formas de jugar con las diferentes herramientas. Entonces, volviendo ya a la herramienta de la que estamos hablando. Entonces, ya hicimos las preguntas, ya no fuimos por las áreas y fuimos nuestra tablita, fuimos cada una de las preguntas, empezamos a redactar qué podría ser. Entonces, nos vemos para acá. Y básicamente lo que vamos a buscar con esto es evaluar es, hombre, ¿qué tanto le duele al usuario de negocio? ¿Cuál es la frecuencia con la que pasa ese dolor? ¿Cuál es el costo operativo que tiene? ¿Qué tan claras son las reglas? ¿Qué datos tenemos disponibles? ¿Qué riesgo le impacta directamente? ¿Cuál es el impacto estratégico que tiene? ¿Qué facilidad técnica hay para hacerlo? El apoyo de los stakeholders y la escalabilidad. Listo, acuérdense, esos son 10 campitos. Y con esos 10 campitos vamos a evaluar de 1 a 5. Que es la forma más fácil de pasar de quali a quanti, que es uno de los ejercicios de ingeniería más comunes, y es pase de algo quali a algo que de verdad usted pueda medir y pueda tomar una decisión basada en datos. ¿Listo? Entonces, usted va a evaluar. 1 básicamente es no o muy bajo. Medio es puede ser unas veces y otras veces no. Y alto es que definitivamente sí. Aplicar puntajes a cada proyecto. Ya van a ver la tablita. Siempre de cada criterio, fila a fila. Y ahora, y esta es la parte, digamos que el truquito más importante, esto, en la opinión, nosotros no lo sacamos de un libro, nos ha facilitado a partir de la experiencia, del ejercicio de hacerlo todos los días de la vida. Y lo primero es, ¿cuál es el umbral mínimo? Si se dan cuenta, son 10 diferentes vectores y cada vector tiene una calificación máximo de 5, mínimo de 1. Entonces, lo importante es, ¿cuál es el umbral mínimo? Si todos los 10 cosas sacan 1, entonces me siento cómodo. O si sacan unos 3, unos 1, estoy cómodo. Para nosotros, el umbral mínimo son 35 puntos. Para nosotros, en nuestra opinión, a partir de nuestra experiencia. Y el umbral para decir, este es un candidato ideal para arrancar, es que tenga más de 45 puntos, o sea, de 45 hacia arriba. Eso dice, esto duele tanto que empuja lo suficiente. ¿Y por qué? Y ahorita que Carlos mencionaba y Sebastián también, y Fabio, que han estado en temas de automatización. El tema es que cuando usted automatiza la primera vez, duele muchísimo más que la segunda o la tercera o la cuarta o la quinta. Entonces, siempre el primer proyecto tiene que ser algo
rápido de mostrar, que muestra valor muy rápidamente, pues que no solamente se pueda desplegar en producción, sino que muestre valor muy rápidamente y que el impacto sea notorio. De esa manera usted involucra a las demás áreas y la gente gana confianza, porque en última los proyectos de automatización son mucho de confianza. ¿Por qué? Porque cuando yo confío en lo que va a pasar y quiero que pase, entonces las conversaciones difíciles sobre los acuerdos que tengo que llegar, el tiempo que me tengo que quedar definiendo temas, validando temas, revisando, pensando en cómo realinear el equipo, todo el juego de liderazgo pues, mi modelo de operación va a cambiar, entonces de aquí en adelante va a ser así, 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 y mover las personas alrededor de eso, pues se paga por el tema de que yo sé que lo que va a pasar, yo quiero que le pasó al del lado, yo sé que, no sé, un ejemplo bien sencillo. Tenemos por ahí un cliente que tiene venta de etiqueteras para eventos y vende boletas para eventos. Ese proceso, poniendo tiene dos robots operando, se redujo el tiempo de implementación de 6 horas a 8 minutos. 8. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando usted ve eso así, el del área del lado dice, oye, ¿cuánto te demorabas vos antes? Todo el día, ¿cierto? Ya lo sacaste tan rápido. ¿Y por qué? Cuando eso pasa, que es el efecto que uno busca, para todos los que estamos aquí en la reunión, no, el efecto que busca dentro es que no sea uno quien venda el proyecto, sino que el proyecto se venda solo. Que los mismos usuarios de los lados digan, ay, María, fulanito de tal área ya le compraron la vida, yo quiero que vengan aquí a arreglarme. Porque a medida que vayamos avanzando con temas de automatización, el negocio avanza. El negocio no se va a volver más eficiente con un solo proceso de automatización. El primer proceso de automatización lo que le muestra es el saborcito. Le muestra, hombre, esta chocolatina es buena. ¿La va a comer entera o no? Y a medida que yo voy dándole la forma a cambiar de procesos análogos a procesos digitales y que los procesos digitales se soporten en tecnología y que esa tecnología se empiece a hacer cargo de las tareas que tiene que hacer cada una de las personas. Y las personas al final, eso mencionó Robert al principio, se dediquen a lo que somos muy buenos, que son temas creativos, temas de empatía, temas de intuición, que son temas que la máquina todavía no es capaz de emular, pues entonces nuestra compañía va a ir más rápido, va a ser mucho más eficiente, va a poder escalar de manera más rentable, que es otra cosa. El escalamiento normalmente era inversamente proporcional a la rentabilidad. Ya no, yo ya puedo escalar sin castigar rentabilidad porque tengo tecnología que me escala. Entonces, llegando a eso, para nosotros, 35 puntos de umbral mínimo, 45 para arriba, eso es perfecto para arrancar. Y lo otro es alternativa a los N más altos. ¿De qué va a depender la definición de la N? De la capacidad instalada que ustedes tengan. No se pongan a hacer muchas cosas. Monten equipos, y ahorita les vamos a mostrar cómo se monta el equipo. Monten equipos que se encarguen de uno, y que se encarguen que ese uno salga en el tiempo que es, con el objetivo que es. Si ustedes tienen capacidad de montar varios equipos en paralelo, pues la N es lo que va a hacer eso. Lo otro es, yo puedo voy a seleccionar 5, pero no 5 para allá, sino voy a arrancar con este es el periodo, después sigue el siguiente, sigue el segundo, y este es el periodo, y lo van llevando de manera secuencial. Listo. Pero la clave para definir N es la capacidad que tengamos de montar pods de trabajo, que cada pod se haga cargo de una de las iniciativas. Dale adelante. Entonces, la tablita de la que estamos hablando, Nico está por ahí. Esta es la tablita. ¿No es? Sí, está, perfecto. Esta es la tablita, ya pasó. La tablita es muy sencilla, pues no es que vaya a tener 3 filas, puede tener N cantidad de filas. Listo. Lo importante es pegarle al puntaje. Entonces, lo más importante es, cuando se llene, no comparen el A con el B con el C, no. Tomen solo el A y vayan y diligencien el A con las personas de ese proceso. ¿Qué tan fuerte es el dolor? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuál es el costo? Si las reglas están claras o no, los datos, los riesgos de impacto, facilidad técnica, stakeholders, escalabilidad. Esa tabla, como se las pusimos ahí, es la tabla, digamos, que uno podría ir evolucionando. Nosotros en la diapositiva anterior se dieron cuenta y dijimos, ponga 135. ¿Por qué 135? Porque es más fácil reconocer un 3 que un 2 o un 4. Listo, a medida que vayan ganando experiencia, ya pueden volverlo más granular, ya pueden reconocer un 4. Es siempre, casi siempre, de vez en cuando, casi nunca, nunca. Eso es más o menos como uno lo entiende cuando es de 1 a 5. Listo, entonces piénselo, si quieren, para temas más fáciles, pongan de 1, 3, 5. Si quieren un tema más especializado, son capaces de reconocer los 5 sabores, pues es más preciso cuando uno es capaz de reconocer un 2 y reconocer un 4. Listo. Esto les va a dar un heatmap. Recuerden lo que les dije antes. Entonces, si yo estoy de 35 para arriba, esa vaina empezó a calentar. De 35 para abajo es frío, eso es azul, no calienta.
Pero de 35 para arriba ya empieza amarillito, naranjadito, rojo, y ya cuando uno dice eso es morado o azul, es porque eso hay que hacerlo cuanto antes. Esa es la forma de hacerlo con los umbrales, los puntajes. El truco siempre es, y se los digo porque lo hemos vivido en ejercicios con los clientes, y es que empiezan a hacerlos todos al tiempo. Cuando lo hacen todos al tiempo, lo que pasa es que el poderlos ver en paralelo sesga la calificación. ¿Listo? El sesgo de la calificación es una segunda etapa. Lo primero es, coja fila a fila, no lo compare con el B ni con el C, no los compare todavía, coja fila a fila y empieza a evaluar qué tan fuerte es el dolor. Así como cuando mujeres van a tener un niño, hombre, de 1 a 5, ¿en qué dolor está? Ah, estoy en 5, listo. Frecuencia con la que pasa el problema, el costo del proceso. Entonces, en ese claro, 5 es exageradamente costoso. 1 es, eso vale 200 pesos una vez al mes, no vale nada. Ese tipo de cosas son las que uno empieza a evaluar y poner en esa calificación. Cuando tengan este heatmap, entonces ya pueden pasar, dale adelante Nico, a montar eso en una, y creo que no voy a parar aquí ya es el proceso para la ejecución, pero antes de eso quiero meter algo que lo mencionábamos ahorita y es, ustedes conocen la matriz de Eisenhower. ¿Alguien la escucha mencionar? Carlos la conoce, perfecto. ¿Alguien más? La explico rápidamente. Bueno, entonces básicamente la matriz de Eisenhower es un plano cartesiano en 4 sectores. Básicamente lo que mide es qué tan importante es y qué tan mucho tiempo tengo para hacerlo. Y a partir de esa cartografía yo puedo definir si lo tengo que hacer ya, es una vaina urgente que tengo que diseñarla ya, o es una cosa importante que tengo que programar y ejecutarla de acuerdo a eso, o si se la puedo delegar a alguien, o sencillamente si la descarto. Hagan el mismo ejercicio con el puntaje anterior. Listo. Entonces, ¿qué es importante para hacer ya? De 45 para arriba. De 40 a 45 es importante, prográmela. Y de 35 a 40 es algo que delegue. De ahí para abajo, descártelo. Más adelante puede aparecer. A medida que ustedes van haciendo, pero no se trata de empezar a hacer el seguimiento a los 300 iniciativas, porque se van a dar cuenta, y los que ya lo hicieron lo saben de memoria. Cuando usted le pregunta al usuario qué quiere, el usuario siempre le va a pedir un avión. Siempre. Y siempre necesita. Siempre necesita y se imagina un avión. Y hay una regla que pasa, o por lo menos ha pasado a nosotros, todavía no ha pasado la excepción a la regla con nosotros, y es que cuando usted nunca ha trabajado de manera digital, le queda muy difícil imaginarse cómo sería de manera digital. Entonces, ¿qué nos tenemos que asegurar? Que lo que nos diga el usuario es lo que pasa hoy y que las opciones y que las recomendaciones que nos esté dando son recomendaciones que pasan hoy, no que se imagina que sean muy buenas. Esas que se imagina uno las nota, pero las utiliza en otra parte del análisis. ¿Por qué? Porque pasa la de Henry Ford. Y ese es el ejemplo típico para esa frase de Henry Ford. ¿Se acuerdan que Henry Ford dijo que si le hubiera preguntado a los usuarios que querían, le hubieran dicho que un caballo más rápido? En automatización pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la gente se imagina su operación con lo que ellos entienden que es automatización. Entonces, el primer punto es alinear a todo el mundo en qué es automatización, qué se puede esperar y qué no, y que cuenten lo que pasa hoy, con las mejoras que ellos aplican hoy al proceso, no lo que les gustaría que pasara. Lo que les gustaría que pasara es otra columna aparte. De esa manera, uno puede salir al aire con ingeniería de procesos. Usted toma lo que pasa hoy, que se llama el as-is, le aplica herramientas de ingeniería y diseña un to-be. Un to-be basado en lo que pasa hoy. ¿Por qué? Porque usted monta un to-be no en lo que pasa hoy, sino que en lo que alguien se está imaginando que debería pasar. Tiene datos en el modelo o en la simulación que le van a afectar y puede ser que cuando salgan al aire no funcione. Porque los usuarios normalmente no ven el sistema completo. Y yo creo que todos aquí lo hemos vivido. El usuario ve su tarea, ve la partecita a la que tiene que dar cargo, pero no es capaz de ver el bosque completo. Entonces, cuando usted no ve el bosque completo, yo puedo estar pensando que es muy buena idea que yo haga esto y esto y esto, pero puede estar pasando que más adelante pase o que yo afecte el trabajo de alguien más adelante a partir de algo que a mí se me ocurre que puede ser muy útil. Pero es importante que todas esas cosas que no pasan hoy, sino que son ideas nuevas de los usuarios, se pongan aparte y se simulen en el escenario para uno mirar si puede entrar una primera versión o no. Lo recomendable es, hagan implementaciones progresivas. ¿Qué significa eso? Nunca en la vida, por lo menos no hasta hoy,
puede ser que mañana pase algo o ahorita pase algo me contradiga. Pero hasta hoy, ¿cuántos llevo yo ya en esto? 17 años en temas de automatización. Me ha pasado, qué pena con ustedes que tengo con la garganta afectada, me ha pasado que un proceso en la primera versión sea la versión final. Nunca. Discúlpeme que tengo Converse y hablo y me molesta la garganta. Entonces, ¿qué es importante? Acostumbrémonos a que la primera versión no va a ser la última versión, que el usuario lo sepa, que los dueños del proceso lo sepan, que la alta dirección lo sepa. ¿Por qué? Porque usted necesita salir al aire para modificar el modelo de operación. Lo más importante es, esa salida al aire es empezar a moldear el nuevo modelo de operación, quitando unos dolores puntuales. A mí me duele esto, me duele esto, me duele esto. Entonces yo diseño para quitar eso. Listo. Y a partir de ahí ya uno itera el proceso. Entonces ya uno conecta al robot, ya uno conecta inteligencia artificial, ya uno hace comparaciones, ya integra sistemas, ya hace las integraciones entre APIs, aplica las reglas en los ETLs. Hay un montón de cosas que uno puede hacer en el camino a medida que el proceso avanza. ¿Y qué nos marca eso? La adopción del proceso, porque a medida que el proceso sea adoptado por los usuarios normales, el mismo proceso digital va a mostrar qué sobra o qué hace falta. ¿Listo? Obviamente, desde el diseño anterior, uno podría prever o visualizar mucho de ellos, pero digamos que es mejor un camino así que llegar a ser una mejora radical. Y es, usted hoy operaba así, mañana opera de otra forma. Eso es muy útil cuando yo no tengo tiempo. Cuando no tengo tiempo, eso no es si quiero o no quiero. Esto no funciona, esto sí funciona, cámbialo. Y cambia. Listo. ¿Qué pasa en el camino? Que puede haber saboteo, que puede ser que la moral del equipo pues, baje y demás, pero cuando yo no tengo tiempo, pues ahí nos toca hacer ese trade-off. No, si yo tengo tiempo, yo lo que hago es ir llevando la iterativa de tal manera que sea lo más natural para la persona. Y yo creo que todos ustedes, todos nosotros lo sabemos, y es que la naturaleza está pensada para que los cambios sean lo más lento posible, tan lento que es imperceptible. Piensen en el árbol del jardín de la casa. Usted nunca notó cuando creció, pero de un momento a otro se dio cuenta que esa vaina tapaba la casa. Pero usted no notó el cambio. Entonces eso hace que las personas no se prevengan, no busquen sabotear la cosa ni se congestionen, porque hay personas que ni siquiera lo sabotean digamos que de mala fe, sino que hay personas que de verdad, cuando usted le cambia las condiciones y le cambia el entorno y le cambia lo que él se siente cómodo, se bloquea. Y cuando se bloquea, el flujo falla o la herramienta falla. Entonces, vamos llevándolo de esa manera. Por último, hay una vaina que hablamos y era, hombre, entonces si tuviéramos 30 días para hacerlo, ¿por dónde arrancamos? ¿Qué hacemos? Pues lo primero es, y estos son tiempos para un MVP. Listo, esto es muy importante. Esto no es tiempo para un proyecto grande, esto es un tiempo para un MVP o para robots, temas más pequeños, donde uno puede decir, listo, yo me puedo tomar máximo 2 días haciendo el kickoff. Entre planeación, asignación de recursos y lanzamiento, 1 o 2 días máximo. Y ahí yo me voy y levanto el ASIS. ¿Qué es lo que está pasando? Ya cuando digo, son estos 3 procesos. ¿Cuál voy a arrancar? El número 1, listo. Venga, vamos a hacer, se llama ingeniería de detalle. Y es vaya, pregunte a profundidad. Eso, hay unas formas, unas plantillas de uno poder levantar un ASIS como se debe hacer. Y a partir de ahí ya evalúe técnicamente la viabilidad. Y ahí sí está preguntando, la pregunta ahí es si se puede hacer o no, que ya van a ver más adelante con el equipo. ¿Por qué? Porque estas células tienen que tener aval a nivel de proceso, a nivel de tecnología, a nivel de compliance. Hay varios actores que tienen que ver con la célula. Se diseña la solución, que es para lo que nosotros mencionamos, que se llama un diseño de tu es cómo va a quedar, cómo va a operar, cómo son las pantallas, cómo es el viaje del usuario, qué es lo que se espera que pase, cuáles son los indicadores, los KPIs que va a medir, etcétera. Validación con los stakeholders. Una vez la célula dice esto va a funcionar así, 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 se va para donde todos los stakeholders que mapeé anteriormente. Y dijo, venga, esto es lo que quiero hacer, va a funcionar así, así, así. ¿Qué comentarios tiene? ¿Entendí bien? ¿No entendí bien? ¿Qué me salto? Porque puede pasar lo que mencionaba Sebastián ahorita. Y es que por allá al rato dicen, ay, pucha, se me ha olvidado que eso pasaba. ¿Por qué? Porque como lo hago tanto en automático, no caí en cuenta de cuidarlo, porque eso es obvio. Y recuerda una cosa, en ingeniería no hay nada obvio. Si uno hace cosas obvias en ingeniería, tiene el riesgo de equivocarse, pero un riesgo de más del 80%. Dale adelante, Nico. Entonces, una vez yo ya me siento con los stakeholders, entonces construyo el MVP. Y ese MVP, básicamente, es lo mínimo posible funcional, que creo que aquí todos estamos acostumbrados al término, pero básicamente es algo que supla las funcionalidades, que demuestre que puede cortar el dolor, puede ser que no esté completo, pero lo muestra.
Y desde ahí yo hago que los usuarios prueben. Miren que estamos hablando de ciclos de 3, 4 días máximo. 3, 4 días máximo. El ritmo es bastante alto. Listo. Cuando ya los usuarios dicen, sí, me gustó, eso sí es o no es, entonces ahora sí, miramos cómo es el tema de cambio contra los KPIs iniciales. Esto funciona, no funciona, si le pega, no le pega y demás. Entonces ya se arma el proyecto completo y ahí sí se escala y ahí ya pues arranca uno a iterar. Entonces yo mejoro, presento resultados y arranco a iterar. El roadmap de fase 2, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que tengo que construir? Dale adelante, Nico. Entonces, normalmente, ¿cómo se compone un equipito de estos? Y no es que todos estén juntos todo el tiempo. En realidad, a la hora de hacer, pues ya aquí claramente están las principales funciones o responsables de cada uno, ¿no? Pero normalmente yo tengo que tener en la alta dirección a alguien que me patrocine, alguien que diga, sabe que déjelo trabajar tranquilo. ¿Por qué? Porque es normal que cuando estemos haciendo ese tipo de proyectos, la operación y el día a día no nos dejen. Entonces, hombre, no te puedo atender a vos porque estoy en cierre, no te puedo atender a vos porque tengo otras urgencias, no te puedo atender a vos porque estoy en este proyecto. Entonces, si usted no tiene a alguien de la alta dirección que le pueda ayudar a alinear a todo el equipo, que usted pueda entrar y no pueda ser frenado por la operación, pues entonces hay un problema. Entonces, vuelvo al punto, busquemos siempre un sponsor. Lo segundo es tener de este lado al dueño del proceso. Recuerden, y esto es un tipcito que suena, como decía Roberto ahorita, suena obvio, pero casi siempre vemos que falla. Y es que piensan que estos proyectos son proyectos de tecnología y la responsabilidad de tecnología. Y no, estos proyectos son del dueño del proceso. Todos los demás están girando alrededor del dueño del proceso. O sea, no es como yo voy a ir a ver cómo le ayudo al dueño del proceso y que el dueño del proceso mire a ver si me puede atender. No, es dueño del proceso, usted que necesita. Y yo me encargo de ayudarle desde mi punto de vista, que son varios los que hay, en que eso pase. Entonces se alinea al equipo de negocio, se alinea al equipo de tecnología, pásate de Nico. Todo el equipo de automatización, los implementadores. Hay una parte importantísima que normalmente se salta en todas partes, el equipo de gestión de cambio, y hay que llamar, normalmente esas áreas están metidas o en las áreas de transformación digital o en las áreas de gestión humana, que hay personas especializadas para hackear el cerebro, el cerebro de las personas para que empiecen a hacer el cambio del chip, que es muy importante. Y temas de pruebas y analítica de lo que está pasando. No son personas que están 100% del tiempo. Solamente estoy mostrando cómo se conforma la célula, cómo se monta el equipo y cada uno tiene unos roles y hay unos que están más intensos que otros. ¿Vale? Vale, Nico. Entonces, yo creo que esto, y ya son las 12:02, nos pasamos un poquito del tiempo de lo esperado. No sé si aquí nos gustaría escucharlos, Robert. No sé si tienes algo que decir, pues escuchamos ya las preguntas y demás para dar respuesta. Y a todos, muchísimas gracias pues, por quedarse con nosotros y espero que esto les haya servido de algo y les un poquito de valor. No, por el momento nada, no mucho que agregar, solo hay algo muy importante que mencionó Mateo ahorita al final y es, todos pensamos que esto es labor de tecnología. Y efectivamente es de todas las áreas, es finanzas, mirando cómo puede ser el retorno de la inversión versus el costo, es en las empresas que existe de área de procesos, obviamente el dueño del proceso, el ejecutor y el jefe del área. Al final tecnología es un validador y es un apoyo para darle viabilidad a la parte, al componente tecnológico. Entonces es importante que acá no se involucren las manos ojalá de todas las áreas para que van aprendiendo en el camino de esto. Me llegaron un par de preguntas por mi lado, Mate. Hay una y es, y bienvenidos todos, por favor, a hacer las preguntas que consideren y que quieran. En nuestros procesos hay 3 equipos involucrados. ¿Por dónde empiezo sin frenar la operación? Yo creo que viene muy con lo que venías diciendo al final, ¿no? Así es, así es. Entonces, miren, el tema es, como si tengo una cosa bien calificada y sé que el puntaje es alto, pues entonces, por defecto, tengo el argumento perfecto para que la alta dirección me apoye. Listo. Yo tengo que, y esto justamente lo hablaba ahorita en una reunión que estaba con un cliente, y es, yo tengo que separar muy bien cuáles son mis objetivos este año y lo que tengo que lograr versus cuáles son las cosas nuevas que tengo que atender. Listo. Entonces, yo tengo una operación del día a día que me consume un tiempo y tengo un tiempo destinado a poder crecer, expandir, aprender, crear cosas nuevas. Entonces, cuando yo tengo, lo que estaba mencionando, no sé quién lo envió, Robert, pero bueno, si yo tengo esos 3 equipos listos para arrancar
Lo primero que hay que entender es que esos equipos, además de estar metidos en el proyecto de automatización, seguramente tienen otras cosas. Porque si se dan cuenta, todos esos roles que ven ustedes ahí son roles que operan en la compañía en otras partes. Entonces, no sé, el sponsor, sí, es el director financiero. El director financiero tiene 1000 vainas por las cuales encargarse. El director de tecnología tiene 200.000 cosas que atender. Entonces, el detalle es, ¿cómo hago yo para entender la justa proporción de, hombre, te voy a quitar 2 horas al día, 3 horas al día, o te voy a sacar a una persona 3 días a la semana para hacer este tema en este objetivo? Por eso se cobra mucha importancia cuánto es el tiempo para el delivery, qué tan rápido le entrego yo el resultado al negocio. Y desde ahí yo ya empiezo a decir, listo, que entrego rápido, que me quite el menor tiempo posible, que toque la menor cantidad de cabezas posible, que me genere la menor complejidad técnica para yo mostrar resultados. Y desde ahí arranque. ¿Por qué? Porque una vez arranque, tenga resultados, los mismos actores alrededor van a querer sumarse, van a querer, hombre, ¿sabes qué? Dedicarle más tiempo al proyecto. Yo me encargo aquí, entre nosotros nos encargamos, pero sacarle más tiempo a eso. Pero es porque el negocio va ganando confianza. No sé si se responde la pregunta, Robert, o lo entendí mal. Sí, perfecto. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Bienvenidos. No, yo no, muchas gracias. Listo, don Fabio. Por aquí yo tenía una pregunta de una persona que no se pudo unir, pero me pidió que le hiciera, pues porque entendió el tema que se iba a tratar y a partir de ahí me dijo que quería saber qué necesita dejar acordado hoy para no chocar mañana con otras áreas como legal, TI, financiera. Es decir, claro, avanza en el proceso precisamente de identificación y de diagnóstico y demás, pero de pronto, precisamente por no tener en cuenta esas otras áreas, cuando ya tiene el diagnóstico y demás, chocó de frente por X o Y razón. ¿Cómo manejar esa relación entre áreas cuando hay más de un área involucrada para precisamente poder avanzar con ese proceso de diagnóstico y demás? Yo creo que en el tema de diagnóstico, eventualmente el choque se puede dar, pero no genera ningún tipo de afectación al negocio, más allá de una conversación incómoda. La afectación dura se da es cuando esa pregunta no se hace en el diagnóstico, sino en la operación. Ahí es donde genera un impacto. Entonces, buscaría, en primera parte, es, y como esto seguramente, esta grabación se la vamos a enviar a todos los que se inscribieron, lastimosamente no puedo conectar, pero igual se la mandamos. Entonces, a quien haya hecho la pregunta, la respuesta es, lo primero, los acuerdos se hacen durante el diagnóstico. ¿Listo? Se tiene que hacer el diagnóstico y hay una cosa importante con áreas como compliance, como áreas como legal, con áreas, bueno, hay áreas muy técnicas donde hay cosas que se pueden negociar y cosas que no. Normalmente de entrada le van a decir que nada es negociable. De entrada le van a decir, eso no se puede quitar, eso no se puede hacer por esto y estas razones. La segunda pregunta y la pregunta incómoda es, muéstreme por qué no. ¿Listo? Entonces ahí es donde sale la verdad a la luz y es, hombre, esta norma, le hace la norma. Porque muchas veces puede ser interpretación. Voy a dar un ejemplo bien sencillo. Hombre, es que ese documento siempre tiene que estar físico. Siempre tiene que estar físico. Entonces, hombre, pero ¿por qué carambas vas a tener que imprimir una vaina que no tiene ningún sentido? Bueno, es que la ley manda eso. Y estoy hablando de la vida real. Cuando fuimos a mirar qué es lo que la ley mandaba, la ley en efecto mandaba eso si el documento nacía digital, nacía físico, pero decía si nacía electrónico no es necesario. La diferencia es, si usted solamente pregunta a la persona que lo hace siempre de la misma manera, la misma persona no se va a incomodar en hacerlo de una forma diferente porque le estás cambiando el modelo de operación. Entonces lo que pasaba ahí era, la persona que nos respondió esa vaina, a su vez había sido entrenada por alguien anterior y ese alguien anterior le había dado esa orden, ese documento siempre físico. Esta persona nunca se preocupó por saber si eso había cambiado o no. Y eso había cambiado. Cuando pasó eso, había pasado 3 años antes, 4 años antes, habían cambiado la norma. Me ha dicho, hombre, si ese documento pasa y pasa de esta manera, ya puede ser digital. El detalle es que tenías 3 fincas llenas de papeles, de cuenta de que nunca se han preguntado si de verdad se tiene que guardar eso ya. Y es otra cosa importante, es el entorno cambia todo el tiempo y los procesos son permeables. Es importante esto y quiero que les quede este truquito. Para los que no lo saben, porque los que lo saben seguramente me compartirán la opinión y si no, pues también abrimos micrófonos para que pongan su posición. Pero miren, el micrófono es como el proceso es un organismo vivo. ¿Por qué es un organismo vivo? Por lo que mencionaba Roberto ahorita. Porque es un acuerdo entre personas. ¿Listo? Entonces, el proceso, ¿por qué va a cambiar? Cambia por 3 cosas principales. La primera, porque el entorno cambió.
El entorno donde opera esa compañía cambia. Que dentro de ese entorno hay una que es muy fuerte, que se llama mercado. Cuando el mercado cambia, entonces el proceso cambia. Lo otro cambia porque las personas cambian. Y esa de las personas cambian, normalmente pasa por dos cosas. Una, porque la alta dirección cambió, o la dirección cambia, y si la dirección cambia, la cultura abajo se permea. O dos, simplemente por lo que da una cosa natural en las compañías, se llama rotación. Sale una persona que da una forma, entra persona que da otra forma, y el proceso se mueve porque esa persona entiende la forma pero diferente. Listo. Entonces, cuando uno entiende que tengo factores externos, que dentro de los factores externos hay uno muy importante que es el mercado, pero también está, como mencionabas ahorita, Nico, la regulación. Entonces yo tengo la regulación por un lado, tengo el mercado por otro, tengo a las personas por otro lado, el proceso todo el tiempo va a estar cambiando. Y por eso es importante entender cuando un proceso, o cuando uno quiere automatizar, si es algo de corte transaccional o es algo de corte orquestacional. Si es orquestacional, lo más normal es busquen herramientas que sean muy flexibles. Posiblemente no son tan eficientes a la hora de hacer transacciones, pero les permite modificar el flujo de trabajo de una manera mucho más rápida y se flexibiliza. Y lo otro, respecto al tema del cambio, entonces, piensen en, arranca de una forma, lo normal es que vaya a cambiar y lo normal es, haga los acuerdos para la primera versión. Cuando saque la primera versión, busque los acuerdos para la segunda versión. Y es una conversación permanente. ¿Por qué? Porque cuando salga la nueva versión, te van a dar cuenta que hay muchas cosas que usted consideraba que necesitaba, que no necesita. Cuando el proceso corre digital, él solo les empieza a mostrar, hombre, esto sobra, esto ya no es necesario, esto quítelo, porque no más bien conectamos esto de una vez con este sistema para que me entregue esto. Porque las personas ya ven cómo funciona el tema. Y recuerden que en últimas el proceso es una conversación que facilita acuerdos. Cuando yo veo la herramienta, cómo me apoya a mí, y yo soy el experto en X cosa dentro del flujo, y entiendo muy bien lo que tengo que hacer, y entiendo muy bien la herramienta que me están poniendo al frente, pues yo mismo propongo me quiero quitar de esto, la herramienta puede encargar, modifíqueme los acuerdos que tengo alrededor, cómo me entregue y qué es lo que entrego. Bien, bien, clarísimo. Ahí quiero simplemente preguntar, ¿hay alguien de los que estamos aquí que tenga una pregunta adicional? ¿Alguien quiere comentar algo? Cualquier comentario es bien recibido. Si no, les cuento que por haber asistido al espacio, les vamos a enviar un documento que consiste en una guía express creada por nosotros en base al contenido que aquí nos expusieron Mateo y Roberto, con el fin de que ustedes la puedan diligenciar de forma muy práctica. Son tres páginas y media en las cuales ustedes van poder identificar de forma muy práctica no solamente el estado de un proceso, sino cuál es precisamente como el siguiente paso para poder automatizarlo de forma real y estratégica, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Si nadie tiene ningún comentario adicional, pues quisiéramos agradecerles de verdad por su tiempo, por su espacio. Gracias por haber compartido con nosotros este webinar. No sé, Robert o Matthew, si tienen algo adicional que mencionar antes de cerrar. No, por mi lado, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Mate, por compartir experiencia y conocimiento, Nico, por toda la gestión. Y bueno, ojalá nos veamos pronto todos los que estamos acá. Seguramente. Perfecto. Y por mi parte, pues también agradecer. ¿Qué decías, don Fabio? No, muchas gracias, Mateo, muchas gracias. No, hombre, a vos por asistir, a Carlos, a Gustavo, a Emperatriz, mil gracias. Ay, Juan, dale, Juan, ¿ibas a hablar? No, solo agradecerle por el espacio, muy interesante. Y No, muchos documentos que nos van a enviar. Gracias. Se los enviaremos muy pronto. Hay una cosa importante ya para cerrar y ya que nos vayamos tranquilos a almorzar, que ya está muy tarde. Si se dan cuenta y miran las secuencias de los webinars, hemos venido invitando gente que quiera compartir conocimiento. Hemos hablado de inteligencia artificial, hemos hablado de robótica, hemos tenido gente asociada a tipos diferentes de inteligencia artificial, a tipos de orquestación, temas de procesos y demás. Si ustedes en algún punto quieren hablar de algo puntual con los que se conecten y con quienes vean las cosas, porque vuelvo al punto, no es solamente los que estamos aquí hoy, es que esto se graba, se comparte con las personas que están enlistadas en el newsletter, porque lo que queremos es poner la conversación sobre la mesa, facilitar el acceso al conocimiento, que esta vaina se vuelva una vaina como hablar de, no sé, del clima o como lo natural que es para personas hablar de fútbol. Es que no sea como, ay, sí, eso de tecnología ya raro y esos procesos como que nadie lo entiende y para eso esta calidad que es el que se encarga. No, venga que
estamos hablando de la base y los fundamentos de una compañía y cómo podemos hacer que las compañías en las que representamos nosotros actualmente estamos en Inglaterra, estamos en Estados Unidos, estamos en Panamá y estamos en Colombia. Y algo que queremos es ver crecer nuestro entorno alrededor. Si de nuestra parte podemos ayudar en algo, pues cuenten con nosotros. A mí nos interesa es que esto se vuelva el común denominador, que la gente sepa cómo aplicarlo y lo aplique rápidamente en los negocios para que tengamos compañías más grandes y más prósperas. Así que todos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pronto esperen más información de nosotros. Les enviaremos la grabación y el documento y bueno, feliz día. Gracias, Chao, chao. Feliz Bye. día. Hasta luego, feliz día.